Bienvenidos a la clase número 13 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy estudiaremos el axioma del supremo. Partiremos con algunas definiciones básicas, luego hablaremos de la caracterización del supremo y finalmente enunciaremos el axioma del supremo. Partamos por los conceptos previos para llegar al axioma del supremo. Hemos visto que R, con la suma y producto de números reales, posee estructura de cuerpo y que dicho cuerpo es ordenado. Pero lo mismo sucede con los racionales y la suma y producto de números racionales. Entonces, ¿qué distingue a R respecto de Q? ¿Qué propiedad tienen los reales que garantiza que ellos llenan toda la recta real? ¿Es posible construir los números irracionales a partir de los racionales? La respuesta a todas estas preguntas se encuentra precisamente en el axioma del supremo. Antes de llegar a enunciar el axioma del supremo, necesitamos algunos conceptos previos. Partamos por definir qué entenderemos por cotas para un conjunto. Consideremos un conjunto S, subconjunto de los números reales. Diremos que un número real M es una cota superior para el conjunto S si y solo si todos los elementos del conjunto S son menores o iguales que M. Es decir, una cota superior para un conjunto S es un número real que es mayor o igual que todos los elementos del conjunto S. Y en tal caso decimos que el conjunto S es acotado superiormente. Es decir, un conjunto S es acotado superiormente si existe para él una cota superior. Un número real n es una cota inferior del conjunto S si y solo si todos los elementos del conjunto S son mayores o iguales que n. Es decir, una cota inferior del conjunto S es un número real que es menor o igual que todos los elementos del conjunto S. Si existe una cota inferior para el conjunto S, decimos que S es acotado inferiormente. Ahora, un conjunto S se dice acotado si tiene cotas inferiores y superiores. Es decir, un conjunto acotado es acotado superior e inferiormente. Más formalmente podemos decir que un conjunto S, subconjunto de los reales, es acotado si y solo si existe M y N, números reales, tal que para todo X del conjunto S, X es mayor o igual que N y menor o igual que M. Es decir, todos los elementos del conjunto son mayores o iguales que N, que es una cota inferior para el conjunto S, y menores o iguales que M, donde M es una cota superior para el conjunto S. Por ejemplo, el intervalo menos infinito pi es acotado superiormente. Pi es una cota superior, puesto que todos los elementos de este intervalo son menores o iguales que pi. Ahora, pi no es la única cota superior. Por ejemplo, 5 es una cota superior también. Todos los elementos del intervalo menos infinito pi son menores que 5, de modo que 5 es una cota superior. Como existe al menos una cota superior, el conjunto menos infinito pi es acotado superiormente. Como decía, no hay una única cota superior para este conjunto. Hay toda una infinidad de cotas superiores. De hecho, todo número real que esté en el intervalo pi infinito es una cota superior. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto de todas las cotas superiores de este intervalo es el intervalo pi infinito. Ahora, el conjunto menos infinito pi no es acotado inferiormente. No existe ningún número real que sea menor que todos los elementos de este intervalo. Otro ejemplo de un conjunto acotado superiormente es el conjunto A, definido como todos aquellos números reales x cuyo cuadrado es menor que 2. ¿Por qué decimos que es acotado superiormente? Porque probaremos que 3 medios es una cota superior para este conjunto. Para probar que 3 medios es una cota superior, debemos probar que no existe ningún número real mayor o igual que 3 medios que pertenezca al conjunto A. Si x es mayor o igual que 3 medios, su cuadrado será mayor o igual que 9 cuartos. Y 9 cuartos es mayor que 2.
Por lo tanto, eso asegura que X no pertenece a. La condición que debe cumplir X para pertenecer al conjunto A es tener cuadrado menor que 2. Y todo X mayor o igual que 3 medios tiene cuadrado mayor que 2. Eso asegura que 3 medios es una cota superior. Cualquier número real mayor que él no pertenece a. El mismo 3 medios tampoco pertenece a. Su cuadrado es 9 cuartos, que ya es mayor que 2. Incluso es posible encontrar cotas superiores que son menores que 3 medios. 3 medios es 1,5. 1,45 también es una cota superior de A. El cuadrado de 1,45 es aproximadamente 2,1. El cuadrado ya de 1,45 ya es mayor que 2. Por lo tanto, todo número real mayor que 1,45 no pertenece a. Eso asegura que este número real también es una cota superior. Y por supuesto, todo número mayor que 3 medios o que 1,45 también es cota superior. El mismo 2 es una cota superior, puesto que 2 al cuadrado es 4. Así que todo número real mayor que 2 tendrá cuadrado mayor que 4 y eso hace que ese número real no esté dentro del conjunto A. Así que también tenemos una infinidad de cotas superiores para el conjunto A. Ahora podemos definir el supremo y el ínfimo de un conjunto. Sea S un subconjunto de los números reales. Y vamos a pedir que este conjunto S sea acotado superiormente. Si es acotado superiormente, tiene al menos una cota superior y ya hemos visto que cada conjunto acotado superiormente en realidad tiene una infinidad de cotas superiores, ¿cierto? Tiene todo un conjunto de cotas superiores. La menor de esas cotas superiores se llama supremo del conjunto S y se denota por sub de S. Formalmente, entonces, diremos que un número real L es el supremo del conjunto S si y solo si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, L debe ser una cota superior del conjunto y además L debe ser la menor de todas las cotas superiores. L debe ser menor o igual que M para cualquier cota superior M del conjunto S. Es decir, el supremo es la menor de las cotas superiores del conjunto S. Análogamente podemos definir el ínfimo del conjunto como la mayor de las cotas inferiores del conjunto S. Entonces, ¿qué es el ínfimo de un conjunto? Bueno, si el conjunto es acotado inferiormente, tendrá un conjunto de cotas inferiores. La mayor de las cotas inferiores es el ínfimo de ese conjunto y se denota por inf de S. Como observación, si el supremo y el ínfimo pertenecen al conjunto S, decimos que el supremo es el máximo del conjunto S, y si el ínfimo pertenece al conjunto S, decimos que el ínfimo es el mínimo del conjunto. Y entonces para el máximo usamos la notación max del conjunto S y para el mínimo del conjunto S, min de S. En este ejemplo queremos determinar en caso de existir el supremo, el ínfimo, el máximo y el mínimo para cada uno de los siguientes conjuntos. En el primer caso, el conjunto S es el intervalo cerrado menos 2, abierto 5. Dibujemos ese intervalo. Cerrado menos 2, abierto 5. Este es un conjunto acotado, puesto que existen cotas superiores e inferiores para él. Por ejemplo, 6, que se encuentra más a la derecha, es una cota superior para S. Todos los elementos de S son menores que 6. 6 es un ejemplo de cota superior. También es acotado inferiormente. Por ejemplo, menos 10 es una cota inferior. Pero a nosotros nos piden el supremo, es decir, la menor de las cotas superiores, y el ínfimo, que es la mayor de las cotas inferiores. Por lo tanto, ¿quién sería el supremo de nuestro conjunto S? Debemos buscar de todas las cotas superiores, que sería el intervalo cerrado 5 infinito. Dibujemos también ese conjunto, cerrado 5 infinito. Este es el conjunto de cotas superiores. La menor de ellas.
y la menor de todas las cotas superiores es precisamente 5. Ahora, si queremos determinar el ínfimo, debemos identificar el conjunto de las cotas inferiores, que es el intervalo menos infinito menos 2, cerrado en menos 2. Todos esos números reales son cotas inferiores para nuestro conjunto S. Ese es este intervalo. ¿Por qué todos estos reales son cotas inferiores? Porque todos los elementos de S son mayores o iguales que cualquier número real del intervalo menos infinito menos 2. Ahora, si queremos el ínfimo, debemos buscar la mayor de las cotas inferiores. Y vemos que la mayor de las cotas inferiores es 2. Menos 2, perdón. Ahora, ¿este conjunto tiene máximo y tiene mínimo? Eso depende de si el supremo y el ínfimo pertenecen al conjunto. En este caso, 5, observamos que 5, que es el supremo, no pertenece al conjunto S. Es decir, el supremo del conjunto no pertenece a S y por lo tanto podemos asegurar que si bien el conjunto S tiene supremo, no tiene máximo. Por otra parte, también observamos que el ínfimo, que es menos 2, sí pertenece al conjunto S. Es decir, el ínfimo de nuestro conjunto S está dentro de S. Es decir, que este conjunto sí tiene mínimo. El ínfimo del conjunto pasa a llamarse el mínimo. Y entonces, ¿quién es el mínimo del conjunto? Menos 2. En el segundo caso, el conjunto S es el intervalo menos infinito 4, cerrado 4. Ese intervalo. Es decir, ahora nuestro conjunto S es todo este intervalo. S es un conjunto acotado superiormente. El mismo 4 es una cota superior. De hecho, 4 es la menor de las cotas superiores. Si identificamos el conjunto de las cotas superiores, vemos que el conjunto de cotas superiores es el intervalo 4 infinito. La menor de ellas es precisamente 4. Por lo tanto, este conjunto tiene supremo igual a 4. Ahora, ¿es S un conjunto acotado inferiormente? No, no podemos identificar para S ninguna cota inferior. Por lo tanto, S no es acotado inferiormente. Es decir, que no tiene cotas inferiores. Si no tiene cotas inferiores, no podemos encontrar la mayor de las cotas inferiores, ¿verdad? Por lo tanto, no tiene ínfimo. Ahora, ¿nuestro conjunto tiene máximo? Sí, tiene máximo, puesto que 4, que es el supremo, pertenece al conjunto S. Eso implica que el máximo de nuestro conjunto S es también 4. Y como S no tiene ínfimo, tampoco puede tener mínimo. 3. El conjunto S es los reales. Ahora tenemos todo el eje real. Si S es el conjunto de los números reales, no podemos encontrar para él cotas superiores, no es acotado superiormente. Y tampoco tiene cotas inferiores, no existe ningún número real que sea menor o igual que todos los números reales, y tampoco existe un número real que sea mayor o igual que todos los reales. Por lo tanto, como R no es acotado, ni superior ni inferiormente, luego no podemos identificar la menor de las cotas superiores o la mayor de las cotas inferiores. Luego no tiene ínfimo ni supremo.
Y si no tiene ínfimo ni supremo, mucho menos tiene máximo o mínimo. 4. Ahora el conjunto S es el conjunto de los números naturales. Este es un conjunto acotado inferiormente. Por ejemplo, 0, el número real 0, es una cota inferior. Cualquier número real, en realidad menor que 1, es una cota inferior para el conjunto de los números naturales. De modo que la mayor de las cotas inferiores, es decir, el ínfimo de este conjunto, es el 1. 1 es la mayor de las cotas inferiores. Pero los números naturales no son acotados superiormente. Y por lo tanto si no tiene cotas superiores, no tiene supremo. Ahora, si no tiene supremo, tampoco puede tener, por supuesto, máximo. Pero, ¿qué pasa con el mínimo? ¿Este conjunto tiene mínimo? Bueno, sí, tiene un ínfimo, que es el 1, y 1 es un número natural. Por lo tanto, decimos que el mínimo de este conjunto, del conjunto de los números naturales, es 1. 5. Ahora tenemos el conjunto S, que consiste de todos aquellos números reales, tales que el valor absoluto de 2x menos 7 es menor que 4. Tratemos de identificar este conjunto S con un intervalo o una unión de intervalos. Acudamos a las propiedades del valor absoluto. En nuestro conjunto S están todos aquellos números reales, tales que 2x menos 7 es menor que 4 y mayor que menos 4. Esto equivale a decir que son todos aquellos números reales x, tales que sumemos 7 a ambas desigualdades. Así obtendremos a la izquierda 7 menos 4, es decir, 3. O sea, son los x tales que 2x es mayor que 3 y menor que 7 más 4, es decir, 11. Ese entonces se trata de todos aquellos números reales que son mayores que 3 medios y menores que 11 medios. Es decir, nuestro conjunto S es un intervalo también. Es el intervalo abierto, 3 medios, abierto, 11 medios. Este es un conjunto acotado. Ese es nuestro conjunto S. Es acotado tanto superior como inferiormente. El mismo 11 medios es una cota superior. 3 medios también es una cota inferior. ¿Por qué? Bueno, porque todos los elementos de este intervalo son menores que 11 medios, por lo tanto 11 medios es cota superior. Todo elemento, todo número real que pertenezca a este intervalo también es mayor que 3 medios, por lo tanto 3 medios es cota inferior. De hecho, 11 medios es la menor de las cotas superiores. Aquí tenemos el conjunto de las cotas superiores, 11 medios infinito. Por lo tanto, el supremo del conjunto S es precisamente 11 medios. Y si ahora nos concentramos en el conjunto de las cotas inferiores para el conjunto S, vemos que el conjunto de cotas inferiores es el intervalo menos infinito 3 medios. La mayor de las cotas inferiores entonces, es decir, el ínfimo del conjunto S, es 3 medios. Ahora, ni 11 medios ni 3 medios pertenecen a nuestro conjunto. El intervalo es abierto.
Por lo tanto, S no tiene máximo ni mínimo. 6. En el ejemplo 6 se nos pide determinar si hay supremo, ínfimo, máximo o mínimo para el conjunto S que está definido como los X en R, tales que la parte entera de X más 1 es menor que 7. Reescribamos este conjunto. S consiste de todos aquellos números reales, tales que la parte entera de X más 1 es menor que 7. Y de las propiedades de la función parte entera, recordamos que la parte entera de un número real x más un entero es igual a la parte entera de x más el entero. De aquí obtenemos que entonces S consiste de todos aquellos números reales cuya parte entera es menor que 6. ¿Cuáles son aquellos x que tienen parte entera menor que 6? Recuerda que la parte entera de x es el entero menor o igual que x más cercano a x, es decir, el mayor de los enteros que es menor o igual que x. De modo que para que la parte entera de x sea menor que 6, estrictamente menor que 6, basta que x sea menor que 6. Si piensas en los x que están en el intervalo cerrado 5, abierto 6, la parte entera de ellos, para todos ellos, la parte entera es 5. Y para los x menores que 5, por supuesto, la parte entera también será menor que 6. Por lo tanto, el conjunto S es el intervalo menos infinito abierto 6. Este conjunto es acotado superiormente. S, ¿cierto? El intervalo menos infinito 6 es acotado superiormente. Por ejemplo, el mismo 6 es cota superior. Por lo tanto, hay todo un conjunto de cotas superiores, ¿no? El conjunto S es el intervalo menos infinito 6, de modo que cualquier número real mayor o igual que 6 es cota superior. ¿Quién es entonces el supremo de nuestro conjunto? La menor de las cotas superiores, que es precisamente 6. Ahora, 6 no pertenece al conjunto S, luego S no tiene mínimo. Por otra parte, nuestro conjunto no es acotado inferiormente. S no es acotado inferiormente. No hay cotas inferiores. Luego no tiene ínfimo. Y si no tiene ínfimo, tampoco tiene mínimo. 7. S es el conjunto de todos aquellos números racionales, pensemos en este conjunto S, todos aquellos números racionales tales que x al cuadrado es igual a x más 1. ¿Quién es este conjunto S? Reescribamos la expresión que es condición del conjunto. Son los números racionales tales que x al cuadrado menos x menos 1 es igual a 0. Pensemos ahora en esta expresión cuadrática. X cuadrado menos x menos 1 igual a 0 tiene coeficiente de x cuadrado a positivo y discriminante b cuadrado 1 menos 4 por 1 y por menos 1. Es decir, tiene discriminante 5. Si pensamos en la parábola que representa esta expresión cuadrática, vemos que es una parábola que abre hacia arriba y que tiene dos ceros. Los ceros de esta expresión cuadrática, llamémoslos x1 y x2, son precisamente los elementos que deberían estar en el conjunto S. S consiste de los números racionales que son ceros de esta expresión cuadrática.
Pero, ¿cuáles son estos ceros? X1 sería menos b, es decir, 1, menos la raíz del discriminante dividido en 2. Este es un cero de la expresión cuadrática, pero no es un número racional. Así que este x1 no pertenece a ese. ¿Cuál es la segunda raíz o el segundo cero de la expresión cuadrática? Sería 1 más la raíz del discriminante dividido en 2, que tampoco es un número racional. Luego, x2, si bien hace cero la expresión cuadrática, no pertenece a S porque no es un número racional. Es decir, que en este conjunto S no hay elementos. S es el conjunto vacío. S es un conjunto que no tiene máximo ni supremo y tampoco ínfimo. Y si no tiene ínfimo, tampoco tiene mínimo. Revisemos ahora el ejemplo 8, donde el conjunto E son todos los números de la forma 1 partido en n con n natural. Veamos. ¿Qué elementos pertenecen al conjunto E? E consiste de todos los números de la forma 1 partido en n, donde n es un número natural. Observa que si n es 1, entonces ¿qué obtenemos? 1. Si n es 2, obtendremos un medio. Si n es 3, un tercio, y así sucesivamente. Es decir, los elementos de E son 1, un medio, un tercio, luego vendrá un cuarto, y así sucesivamente. Si tuviéramos que representar estos números en la recta real, veríamos que todos ellos están en el intervalo 0,1. El 1, de hecho, es parte de, luego viene un medio, luego un tercio, después un cuarto, después vendrá un quinto y un sexto y un séptimo, y así sucesivamente. Cada vez más cerca del cero estarán los términos del conjunto E. Podemos observar que nuestro conjunto E es acotado. Todos los elementos de este conjunto son estrictamente mayores que 0 y menores o iguales que 1 para todo número natural n. Por lo tanto, 0 es una cota inferior, 1 es una cota superior. La mayor de las cotas inferiores, el ínfimo de este conjunto, es 0. Y 0 no pertenece al conjunto E. Luego, E no tiene mínimo. Por otra parte, 1 es una cota superior y de hecho es la menor de las cotas superiores. Por lo tanto, el supremo del conjunto E es 1. Y como 1 sí pertenece al conjunto E, podemos decir que el máximo de este conjunto es 1. Observemos ahora el conjunto F. Debemos determinar si hay máximo, mínimo para el conjunto de aquellos números de la forma 1 más menos 1 a la n dividido en 2n, donde n es un número natural. Entonces observemos qué forma tienen estos elementos del conjunto F. Intentemos visualizar sus elementos. F es 1 más menos 1 a la n dividido en 2n, donde n es un número natural. Si n es 1, obtendremos 1 más menos 1 a la 1, es decir, 0 dividido en 2. Obtendremos 0. Si n es 2, obtendremos 1 más menos 1 al cuadrado, es decir, 2, dividido en 2 por 2. 2 dividido en 2 por 2, es decir, un medio. Si el n es 3,
Nuevamente en el numerador tendremos 0, por lo tanto, todo es 0. Lo mismo pasará para todos los n impares. Para n igual 4 obtendremos 2 nuevamente en el numerador y 2 por 4 en el denominador, es decir, un cuarto. Si n es 5, otra vez 0. Si n es 6, obtendremos 2 en el numerador nuevamente y en el denominador 2 por 6, es decir, obtendremos un sexto. Ya podemos ver cómo son los elementos del conjunto F. En este conjunto están todos los números que son de la forma 1 dividido en un número par, digamos 2k, donde k es un número natural. Y además está contenido ahí el 0. Por lo tanto, si lo analizamos ahora gráficamente, podemos observar que todos estos números están dentro del intervalo 0,1. El primer número que obtuvimos, bueno, fue el 0. También está aquí el 1/2. Luego viene un cuarto. Después un sexto. Un octavo. Un décimo. Y así sucesivamente. Te fijas que en la medida que n aumenta, los elementos del conjunto F se van acercando más a 0. Pero lo importante, primero que todo, son las cotas, ¿no? Sabemos que 1 más menos 1 a la n dividido en 2n es siempre, digamos, menor que 1 y también es siempre mayor o igual que 0. Por lo tanto, el conjunto F está acotado. F es acotado. La mayor de las cotas inferiores es de hecho 0. Por lo tanto, el ínfimo del conjunto F es 0 y 0 además pertenece al conjunto F. Por lo tanto, podemos decir que el mínimo de este conjunto es 0. F también es acotado superiormente y hemos dicho que 1 es una cota superior, pero no es la menor de las cotas superiores. La menor de las cotas superiores es un medio. Por lo tanto, el supremo de F es un medio, que también pertenece a F. Por lo tanto, este conjunto tiene también máximo, y el máximo de este conjunto es un medio. El siguiente teorema nos dice que el supremo de un conjunto, en caso de que exista, es único. Y por lo tanto, el supremo se puede caracterizar de la siguiente forma. Si L es el supremo del conjunto S, entonces para todo epsilon positivo existe algún elemento del conjunto S que es menor o igual que el supremo y mayor que el supremo menos epsilon. ¿Qué nos está diciendo en términos simples este teorema? Nos dice que si L es el supremo del conjunto, entonces L menos epsilon no es una cota superior. Piénsalo como si fuese un intervalo. Un intervalo donde el supremo es L. Digamos que este intervalo es el conjunto S y el supremo del conjunto S es L. Si consideramos un epsilon positivo, L menos epsilon es menor que L. Y si L es el supremo, seguro encontraremos algún X que pertenece al conjunto S, está dentro del intervalo que acabamos de dibujar, que es mayor que L menos epsilon y menor o igual que L. Por lo tanto, L menos epsilon no es cota superior. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que L, el supremo, es la menor de las cotas superiores. Ya estamos en condiciones de enunciar el axioma del supremo. ¿Qué dice el axioma del supremo? Algo que ya hemos advertido en los ejemplos anteriores. Nos dice que si A es un subconjunto de los números reales, no vacío, acotado superiormente, entonces A tiene un supremo. Y también se puede enunciar en términos del ínfimo. Si A es un subconjunto de los números reales, acotado inferiormente, y no vacío, por supuesto, entonces A tiene un ínfimo.
De donde podemos concluir también que si A es acotado, es decir, acotado tanto superior como inferiormente, entonces A tiene un supremo y tiene un ínfimo. Un cuerpo ordenado se dice completo si cada subconjunto S de él, que es acotado superiormente, tiene supremo. Y un ejemplo de un conjunto completo son los reales. Los reales son un cuerpo ordenado y completo. Todo subconjunto de R que es acotado superiormente tiene supremo. Y todo conjunto acotado inferiormente tiene un ínfimo. Eso es lo que nos dice precisamente el axioma del supremo. Veamos un ejemplo. En este ejemplo debemos determinar si, en caso de que exista, el supremo, el ínfimo, el máximo y el mínimo para el conjunto S, que consiste de todos aquellos números reales x, tales que el cuadrado de x más 2x pertenece al intervalo menos 1, 0. Es decir, que un número real x pertenece al conjunto S si y solo si x al cuadrado más 2x está entre menos 1 y 0. Es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 0. Eso nos dice la condición del conjunto S. Intentemos determinar cuáles son estos x. Tenemos aquí dos inecuaciones simultáneas, ¿no? X al cuadrado más 2x debe ser mayor o igual que menos 1 y además x al cuadrado más 2x debe ser menor o igual que 0. La primera inecuación es equivalente a x al cuadrado más 2x más 1 mayor o igual que 0 y la segunda la dejamos como x factor de x más 2 menor o igual que 0. Ambas son inecuaciones cuadráticas. La primera equivale a x más 1 al cuadrado mayor o igual que 0 y la segunda equivale, ¿no es cierto?, a x factor de x más 2 menor o igual que 0. La primera inecuación se cumple para todo x en R. Esta expresión, que es el cuadrado de un número real, es siempre mayor o igual que 0. Y la segunda inecuación, x por x más 2 menor o igual que 0, es una expresión cuadrática. Esta es una inecuación cuadrática. Es la misma que teníamos originalmente, x cuadrado más 2x. Como el coeficiente del x cuadrado es positivo, la parábola que representa esa expresión cuadrática abre hacia arriba. Y de la última expresión podemos ver que claramente tiene dos ceros que se producen en 0 y en menos 2. Es decir, es una parábola como esta. Por lo tanto, el conjunto de aquellos x que hacen menor o igual que 0 esta expresión cuadrática es precisamente el conjunto que está entre menos 2 y 0, entre las raíces. Por lo tanto, para que x esté en el conjunto S, debe satisfacer estas dos condiciones. La primera se satisface para todo x en R y la segunda se satisface solo para aquellos x que están entre menos 2 y 0, incluidos los bordes. Por lo tanto, vemos que el conjunto S es la intersección de los reales con el intervalo cerrado menos 2, 0. Es decir, S es el intervalo cerrado menos 2, 0. Por lo tanto, es acotado. Y el supremo del conjunto S, la menor de las cotas superiores, es 0. Como 0 pertenece a S, podemos decir que el máximo del conjunto S es también 0. Por otra parte, el ínfimo del conjunto, es decir, la mayor de las cotas inferiores, es menos 2. Y menos 2 también pertenece a S. Por lo tanto, el mínimo del conjunto S es menos 2. Con este ejemplo damos por finalizada la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Hasta entonces.